Queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al módulo 3 de este curso de seguridad y salud en el trabajo, que vamos a empezar en esta oportunidad dictando, ¿no? En las circunstancias, recordemos un poco en lo que ya hemos estado visualizando. En el módulo uno, en el módulo 2, hemos estado viendo conceptos básicos de lo que corresponde a la seguridad y salud en el trabajo. Adicional a ello, hemos visto parte de la información relevante o el tema legal de la ley y sus reglamentos como tal, sus reglamentos como corresponden. Y adicional a ello, también hemos tocado un punto importante, ¿no? Que corresponde al tema de la fiscalización por parte de las entidades del Estado. Recordemos que el Estado siempre es un ente fiscalizador en todas las actividades que tiene que ver tanto en el aspecto público como en el aspecto privado, ¿no? Y los documentos como tal que en estas ocasiones te pueden solicitar tras una inspección. En el módulo 3, que es el que vamos a dictar el día de hoy, vamos a ver un tema muy en particular que tiene que ver bastante con los peligros y la identificación de riesgos. La jerarquía de controles, vamos a ver la elaboración de un IPRC general, vamos a tratar de que dentro del tiempo que podamos trabajar podamos hacer un ejercicio práctico y puedan visualizar cómo se desarrolla este tipo de temas de una elaboración de un IPRC general, considerando ciertos aspectos ya vistos anteriormente y sobre todo, ¿cuáles son los criterios básicos que se deben considerar dentro de lo que corresponde a la evaluación de los riesgos para poder desarrollar el hiper C general? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, contemplando los temas que ya hemos mencionado anteriormente, podríamos manifestar de que el hiper C como tal es un documento o un parte de un documento, parte del sistema integrado de gestión que nos ayuda a nosotros a prevenir accidentes de trabajo, enfermedades ocupacionales y daños a la propiedad. ¿De acuerdo? Hay que resaltar un temita en particular aquí, que dentro de lo que corresponde al IPRC general es un documento que desarrolla o que plasma todas las actividades por las cuales la empresa está desarrollando en cierto ambiente. ¿De acuerdo? Es decir, si la empresa desarrolla servicios de limpieza, pues todos los servicios de limpieza que está contemplando en cada una de las áreas dentro de una etapa en específico, es decir, dentro de si es que está prestando servicios para otra empresa, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese documento es el que nos permite poder identificar todos los peligros y su evaluación de riesgos como tal. Adicional a ello, se identifican los controles, las evaluaciones de ingeniería y las etapas que corresponden a la jerarquía de controles. ¿De acuerdo? Hay algo muy diferente aquí. En este caso, existe otro documento que también se le denomina IPRC, pero es un documento IPRC continuo. Generalmente este IPRC continuo se desarrolla como tal cuando vas a desarrollar una actividad en específico. Recordemos clases anteriores que hemos hablado de las actividades rutinarias y actividades no rutinarias. Existen dentro de este espacio, y haciendo un pequeño paréntesis, que este documento del IPRC continuo se desarrolla o se llena antes de desarrollar estas actividades como tal, ya sean actividades rutinarias o no rutinarias. Existen otros documentos que también son válidos dentro del sistema integrado de gestión que se denominan, por ejemplo, el ATS, que es como un primo hermano que tiene el IPRC. ¿De acuerdo? Sin embargo, tiene otras especificaciones. Entonces, basándonos en el IPRC se aplica de manera permanente durante la ejecución de las actividades, permitiendo de esta forma identificar qué peligros se encuentran existentes, qué nuevos peligros podríamos considerar dentro de la aplicación de las actividades y qué controles nuevos podríamos también identificar del mismo. Estos documentos pertenecen a o pertenecen o son parte, por decirlo así, son parte de todo el sistema integrado de gestión que debe manejar una empresa. ¿De acuerdo? Vamos a considerar realizar de manera resumida este módulo 3 para poder alcanzar el tiempo de poder desarrollar un ejemplo práctico en el cual ustedes puedan considerar
visualizar cómo se desarrolla un IPC general o cómo podrían ustedes desarrollar un IPC general. ¿De acuerdo? Entonces, basándonos en recordando en el primer módulo, en el primer módulo realizamos un concepto fundamental de lo que corresponde al peligro y los riesgos, ¿no? Recordemos que el peligro es aquello que es el contorno o es el mismo contexto en el cual una persona se encuentra involucrada, es decir, no directamente, pero sí puede estar inmersa, es decir, el contexto, el ambiente, ¿no? Un ejemplo de un peligro es que una escalera esté mal colocada, ¿no? Entonces, eso es un peligro. Y un riesgo es que esta escalera que está mal colocada, pues evidentemente le caiga a una persona. Ya es la consecuencia, es decir, lo que ya se materializa del peligro. ¿De acuerdo? Entonces, otro ejemplo, para ponerlo más en contexto, el ejemplo de un peligro es cuando, por ejemplo, estamos en la playa y visualizamos una bandera roja, y esta bandera roja nos indica de que el mar está revoltoso, tiene olas grandes, hay demasiada marea. Entonces, eso es un peligro. Ya el riesgo, ¿cuál sería la consecuencia? Es de que una persona, por no hacer caso a la señal, que evidentemente corresponde al peligro de la marea alta, esta persona ingrese, y ¿qué es lo que sucedería con esta persona? Se ahogaría, ¿no? Entonces, eso ya es la consecuencia de lo que corresponde a que se materialice un acto que una persona pueda desarrollar siempre y cuando esté involucrada en el contexto. ¿De acuerdo? Recordemos ese temita, ¿sí? Entonces, hay que considerar que dentro de este aspecto del IPC general, existe, para poder identificar el nivel de riesgo, es importante considerar los niveles en el caso de la probabilidad y la severidad. De acuerdo, la probabilidad es cuántas veces o con qué frecuencia puede suceder un accidente, un incidente. Y en el caso de la severidad es el nivel de impacto que éste pueda llegar a ocurrir dentro de las actividades diarias con la persona. Como pueden apreciar en la imagen, pues evidentemente, ¿qué es lo que sucede acá? Existe una identificación de niveles de riesgo tanto en el tema de la severidad como en el caso de la frecuencia. Independientemente de la forma como uno desarrolle, porque en realidad la ley no te especifica cómo tú desarrolles tu sistema integrado de gestión en seguridad. Sin embargo, sí te pide que tengas controlado o prevenido todos los accidentes o los peligros existentes dentro de las actividades. Entonces, hay algunos que le denominan en este caso, a la probabilidad es la frecuencia. Y obviamente, pues la severidad es el indicador como tal que éste puede existir dentro del espacio de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué factores deberíamos considerar dentro de la elaboración o la identificación de peligros y evaluación de riesgos? Entonces, como les comentaba del tema de las actividades rutinarias, existen también las actividades no rutinarias, ¿no? En el caso de las actividades rutinarias, son aquellas actividades que se desarrollan de manera constante, día a día, todos los días, ¿no? Entonces, el personal diario tiene que, antes de desarrollar esas actividades como tal, rellenar o, en este caso, realizar la identificación de peligros y su evaluación de riesgos y controles con las actividades rutinarias, que éstas ya se encuentran plasmadas en el IPRC general. Y en el caso de las no rutinarias, de igual forma, ¿no? Porque en estos casos son actividades que si bien es cierto, no están contempladas de manera diaria. Sin embargo, son actividades necesarias que se deben desarrollar para que puedan continuar con la elaboración de todo el proceso de gestión de la empresa que está desarrollando las actividades. Es importante también considerar que el acceso del personal al desarrollo de las actividades tiene que estar involucrado. Es decir, desde el trabajador que pertenece a la empresa como el contratista que en estos casos va a prestar el servicio. Es decir, yo tercerizo, por decirlo así, una actividad en específico, y en estos casos la empresa tercerizada pues debe acoplarse
al desarrollo de las actividades que en este caso yo tengo plasmadas como tal, por algo le estoy contratando. Entonces, si a mí me piden gestionar o desarrollar un IPC continuo, pues en este caso la empresa contratista también debería desarrollarlo. Ya que en una posible auditoría que yo pueda recibir, me van a pedir documentos de la elaboración de todas las actividades y dentro del área de seguridad me van a pedir los IPC de la empresa tercerizada, ¿no? Entonces, en estos casos, siempre se considera tener estos factores para que posterior a ello puedan ser evaluados. Ahora, dentro de la elaboración del IPC hay cuatro puntos importantes que debemos contemplar y que lo hemos mencionado en los dos módulos anteriores, a excepción del tema de los equipos, herramientas y materiales. En el caso de los equipos, herramientas y materiales, estos necesariamente tienen que ser evaluados o inspeccionados antes de desarrollar las actividades o antes de usarlos en las actividades, ya que estos también pueden estar involucrados dentro de la elaboración o dentro de la identificación de los peligros y posterior a una evaluación de riesgos. Es necesario desarrollar estas actividades, haciendo un paréntesis, para que en estos casos podamos prevenir los accidentes. ¿De acuerdo? Las condiciones ambientales también son un factor muy importante, puesto que existen criterios dentro de las políticas empresariales en el cual no puedes exponer a una persona a ciertas condiciones climáticas o ambientales que no estén propensas o que no sean favorecibles al bienestar de la salud de la persona o a la integridad de la salud de la persona. De igual forma, el tema del comportamiento humano. Recordemos que existen peligros como por ejemplo relacionados a los riesgos psicológicos, ¿no? Al riesgo mental. Entonces, el comportamiento humano también es un factor muy importante, ya que si una persona no se encuentra estable emocionalmente, no podría desarrollar ciertas actividades para las cuales fue contratada. Entonces, en estos casos siempre se suele desarrollar ese análisis para poder observar el comportamiento de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, los cambios en procesos, equipo o el personal, pues evidentemente tienen que ver o están relacionados a los actos que se van relacionados a las condiciones con las cuales fuiste contratado dentro de las actividades como tal. Entonces, en la imagen podemos apreciar que lo primero es importante identificar los peligros. Posterior a ello, tenemos que evaluar la probabilidad y la consecuencia de que estos peligros se materialicen bajo ciertos niveles. Y posterior a ello, establecemos los controles inmediatos para gestionar la prevención de los mismos. Es importante destacar que existen peligros que pueden producir accidentes y existen peligros que pueden producir enfermedades profesionales. Dentro de los peligros que pueden producir accidentes, se encuentran los peligros físico-químicos, los mecánicos, los eléctricos y los locativos, ¿no? Que en estos casos tienden a ser relacionados a un descanso temporal, ¿no? Tras una evaluación médica. En el caso de los peligros en enfermedades ocupacionales o enfermedades profesionales que también tienen que ver con descansos temporales, sin embargo, ya tienen que ver con una reacción al tema de la salud. En el caso de, por ejemplo, de los problemas ergonómicos, en el tema de una intoxicación, en el tema físico, en el caso de si es que las actividades van por mayor a los 85 decibeles producidos, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el tema del ruido, ¿no? Y en el caso de los riesgos psicosociales, pues tenemos que considerar el exceso, ¿no? O la fatiga mental, ¿de acuerdo? ¿No? Son temas que se vienen tratando dentro del IPRC general. Muy bien. Aquí podemos apreciar ciertos peligros y riesgos que se presentan con mayor frecuencia dentro de los trabajos o las actividades diarias y no rutinarias, claro está. Entonces, en estos casos, estos peligros, por ejemplo, los peligros físicos, como ya les había comentado, el tema del ruido, las vibraciones, cuando son mayores a 85 decibeles, estos, iluminación deficientes, cuando la consecuencia es ardencia o dolor o fatiga ocular, ¿no? Las temperaturas extremas, las fatigas, las radiaciones, ¿no? Entonces, en este caso, se encuentran asociados a riesgos como la hipoacusia, estrés térmico, fatiga visual y los golpes, ¿no? Que están asociados a este peligro físico. Así como los peligros físicos, también tenemos los peligros
químicos, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de haber asociado los peligros químicos que generalmente se consideran siempre y cuando en las actividades tenga que ver inmerso la manipulación de productos químicos y que estos pues obviamente pues tengan un cierto nivel de intoxicación. Recordemos que si nosotros manipulamos productos químicos pues es importante contemplar las hojas de seguridad y las hojas MSDS, ya que dentro de estos documentos, pues es importante resaltar que te ayudan a visualizar o a fiscalizarlo, por decir así, todos los criterios que necesitas o que debes requerir para que tú puedas utilizar este producto químico. ¿De acuerdo? Entonces es importante resaltar que dentro de estas hojas de seguridad, pues nos ayudan a poder relacionar qué tipos de riesgos se encuentran asociados a estos productos químicos para evitar las intoxicaciones, las quemaduras químicas, las enfermedades respiratorias, las quemaduras a distinto nivel. Entonces, esto nos ayuda a poder prevenir los peligros químicos como tal. En el caso de los peligros biológicos, que ya tienen que ver con un tema patológico como tal, recordemos que el supervisor o el encargado de seguridad va relacionado también con el tema de la salud ocupacional, entonces también debe contemplar estos criterios porque existen riesgos asociados al tema de las enfermedades ocupacionales, como ya les había comentado anteriormente, y a las infecciones como tal por manipulación de productos químicos que en estos casos también pueden estar relacionados a el tema médico. ¿De acuerdo? Entonces, peligros biológicos se encuentran los virus, las bacterias, los hongos, los fluidos biológicos. Generalmente están dentro de o están inmersos a el tema de salud ocupacional. En estos casos es importante resaltar dos temas muy frecuentes, por decirlo así, que es algo que relaciona en la identificación de los peligros y controles dentro de la evaluación de riesgos. Entonces, los peligros, como en el caso de los peligros ergonómicos y en el caso de los peligros mecánicos, son generalizados o son representados dentro de las actividades rutinarias con mayor frecuencia, claro está. No quita o no desmerece que también estén presentes dentro de las actividades no rutinarias. Sin embargo, en el tema de las fatigas o en el exceso de posturas o en el exceso de riesgos físicos involucrados dentro de las actividades diarias como tal, pues están inmersas al tema músculo-esquelético. Entonces, estos se ven reflejados en las extremidades del personal, ¿no? En brazos, piernas, tórax, las extremidades superiores, extremidades inferiores, la cabeza como tal, es decir, el cuerpo completo de la persona. Aquí también hay un factor muy importante y que es una de las consecuencias que con mayor frecuencia podríamos mencionar, es que existe la mayor cantidad de reportes de accidentabilidad y sobre todo con consecuencia de muerte, que es en el caso de los peligros eléctricos. Generalmente dentro de la elaboración de los IPRC antes de la elaboración de los IPRC, al momento de hacer una evaluación de las actividades, siempre se desarrolla ciertos criterios como por ejemplo visualizar o contextualizar si es que dentro de las actividades tienes que utilizar como tal a la energía eléctrica o la energía viva, ¿no? Que es trabajos, por ejemplo, trabajos en caliente o cuando está una máquina encendida, por decirlo así, para llegar a un contexto más informal, por decirlo así, eh, que tengan que ver con la energía eléctrica, ¿no? En este caso se ven asociados con los riesgos como la electrocución y las quemaduras que podrían surgir a raíz de una electrocución, ¿no? Recuerden, la energía eléctrica podría generar quemaduras de distinto nivel, dependiendo mucho también de la potencia o el nivel de voltaje que éste emana. Entonces, los riesgos que tengan que ver con el tema del peligro eléctrico, es importante contemplar que tanto existe el contacto directo como el contacto indirecto, ya que estos, por ejemplo, están relacionados. Cuando, por ejemplo, estamos realizando una actividad de manera directa, vamos a poner un ejemplo muy sencillo, a un toma corriente, ¿sí? Entonces, estás haciendo un trabajo como tal, pero que tiene que estar con contacto directo a la energía eléctrica.
Hay otras actividades que se encuentran de manera o con contacto indirecto. Por ejemplo, estás desarrollando un trabajo de limpieza en un área donde, donde se encuentra una motobomba, un generador eléctrico que están conectados o que utilizan la energía eléctrica y tú estás no de manera directa, pero sí está cerca al contacto que podría suceder en el caso de los peligros eléctricos, ¿no? Ese es el famoso contacto indirecto. Entonces, en el caso de las instalaciones defectuosas que tienen que estar relacionadas o están relacionadas a las condiciones subestándares de trabajo, pues evidentemente suele suceder que están inmersos en los peligros eléctricos relacionados a los riesgos más frecuentes. ¿Sí? Entonces, queridos estudiantes, aquí hay un factor muy importante también que debemos resaltar. Los peligros psicosociales tienen que ver bastante con la responsabilidad de la persona, es decir, la responsabilidad que uno puede asumir. ¿Hasta qué punto podemos asumir ciertas responsabilidades? Recuerden que existe, o al menos en el tema de responsabilidad social empresarial, muy aparte de que ve temas relacionados hacia el entorno o al contexto de la empresa, tiene que ver bastante también con el nivel de carga que el trabajador puede soportar según sus actividades como tal. Es decir, bajo qué criterios fue contratado, pues esta persona debe desarrollar sus actividades para la cual fue contratado. Sin embargo, existen temas que por lo general suelen suceder, como por ejemplo el desarrollar actividades que no están relacionadas de manera directa con tus actividades diarias, sino que tienen que ver con los relacionados con otros temas en particular, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si una persona tiene que desarrollar una capacitación, el supervisor, vamos a poner un ejemplo con el supervisor de seguridad, ¿no? Tiene que desarrollar una capacitación pero que no tiene que ver con su tema, ¿no? Y este, pues, evidentemente fue comunicado por en este caso, por la alta dirección que tendría que cumplirlo, ¿no? Pero en estos casos, siempre es importante desarrollar la consulta inmediata, si es que se puede desarrollar o no, ya que está involucrado o está inmerso ciertos temas de la obligatoriedad o la exigencia como tal, ¿no? Entonces, el nivel de carga laboral que puede soportar una persona tiene que ver bastante con los riesgos psicosociales, porque en estos casos el estrés es un factor muy importante dentro de la evaluación de los riesgos y la evaluación de controles como tal. Porque en estos casos podrían generarse vínculos relacionados con el tema de la fatiga, ansiedad y en el caso de los peligros psicosociales podrían gestionarse con el tema de los errores humanos. Bien. Una vez que nosotros ya hemos identificado los peligros dentro de lo que corresponde a la actividad como tal, pues es importante considerar los niveles. Estos niveles están relacionados con el nivel jerárquico de los controles que estamos por definir o que ya están definidos dentro del IPRC como tal. Aquí hay un punto importante que debemos resaltar, ¿sí? En el caso de la jerarquía de controles, la eliminación es un factor más efectivo o es la especificación más efectiva que podríamos definir o podríamos desarrollar porque nos solicita como tal eliminar los peligros dentro del riesgo, eliminar los peligros dentro de las actividades como tal porque dadas las circunstancias, pues nosotros debemos eliminar completamente el peligro dentro de las actividades, ¿no? Por ejemplo, si existe, según el ejemplo que hemos puesto aquí, pues eliminar un trabajo en altura que podemos sustituirlo con desarrollarlo en el suelo, ¿no? Estamos eliminando un trabajo, un factor como tal. Sin embargo, es en la mayoría de veces es un poco tedioso o es un poco complicado eliminarlo. Pero ojo que si puedes eliminar el peligro completamente desarrollando ciertas actividades, pues bienvenido sea, ¿no? Entonces,
Recordemos también que en la clase anterior habíamos hablado también de los equipos de protección personal, algo breve, ¿no? Entonces, el equipo de protección personal, según la jerarquía de controles, es el menos efectivo con el cual una persona puede desarrollar sus trabajos de manera tranquila, por decirlo así, ¿no? Porque en este caso es el último recurso de la jerarquía de controles, porque su función como tal es proteger al trabajador de ciertas consecuencias que podría llegar a ocurrir, pero no te cubre en la totalidad, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de una explosión, no, una consecuencia por explosión, pues la explosión como tal te puede producir hasta la muerte. Y entonces un equipo de protección personal no te puede cubrir una explosión como tal, ¿no? Igual vas a tener consecuencias de ciertos grados, incluido, como les comentaba, el tema de la muerte, ¿sí? Entonces, la eliminación y la sustitución son, digamos, las partes principales o primordiales dentro de la jerarquía de controles, porque estos te permiten eliminar y reemplazar el peligro existente. ¿Sí? Entonces, ahí, en estos casos, en el caso de la sustitución, usar productos químicos, si hablamos en el tema de los peligros químicos, reemplazar los productos químicos que sí se ha llegado y existen en empresas que sí han llegado a realizar estas actividades con el afán de poder evitar los peligros químicos, eh, en reemplazar productos con eh, ciertos niveles químicos de menor jerarquía para poder evitar estos peligros como tal. Ahora, en la jerarquía de controles, también consideramos o contemplamos los controles de ingeniería. Estos controles de ingeniería tienen que ver con controles técnicos o, en este caso, producidos porque de alguna u otra forma puede estar inmerso también con el tema de los riesgos físicos o, en este caso, la exposición del cuerpo de la persona. Generalmente los controles de ingeniería tienen que ver bastante con la implementación de ciertas partes técnicas que aíslan, ¿no?, al trabajador del peligro. En el caso, por ejemplo, si utilizamos una moladora, se utiliza una guarda para poder, digámoslo así, ¿no?, guardar, valga la redundancia, el equipo, en el equipo mencionado, ¿no? Este tipo de controles físicos nos ayudan a poder aislar al trabajador dentro de lo que corresponde al peligro existente. Entonces, si nosotros visualizamos la jerarquía de controles, ya estamos como que en una etapa intermedia de la efectividad de la jerarquía. Entonces, los controles físicos está en un término medio, con lo cual no podríamos especificar de que el trabajador como tal se encuentra seguro. ¿Sí? Y basándote también en el caso de los controles administrativos que están relacionados a los procedimientos como tal y las capacitaciones que estos puedan recibir, en este caso los trabajadores, pues es importante recordar una cosa, que la memoria es volátil, ¿no? Entonces, en el caso de los controles administrativos, los controles como tal, existen trabajadores, como ya les comentaba, que tienen exceso de confianza en sus actividades, es decir, el nivel de el nivel de experiencia que estos puedan tener en ocasiones les juega una mala pasada, ya que estas personas no suelen, por ejemplo, involucrarse de manera directa con la actualización de ciertos niveles en el sistema integrado de gestión de seguridad, porque no voy a sonar un poquito muy seco con lo que les voy a mencionar, es que no suelen involucrarse de manera clara y concisa, es decir, les da igual, por decirlo así, los procedimientos que puedan existir. Ellos trabajan a su manera y el que exista un procedimiento lo sabrán, pero igualito les dará, ¿no? Entonces, existen, así como también existen trabajadores que sí le toman mucha importancia al tema de los procedimientos y siguen las actividades al pie de la letra, existen trabajadores que no, ¿no? Entonces, los controles administrativos no te ayudan de manera, o no son lo mayormente efectivos para que estos puedan
involucrarse dentro de la jerarquía. Y como les comentaba, los equipos de protección personal son la última barrera de protección, ya por el caso mencionado, ¿no? Hay que aclarar que dentro de la elaboración de los IPRC, la identificación de peligros y evaluación de riesgos, eh, para cada riesgo que se ha identificado dentro de las actividades, debe existir un control en específico. Estos controles deben ser viables, eficaces y acordes a la jerarquía de controles. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que prestar las garantías de seguridad al trabajador como tal, ¿no? Porque en estos casos, si no están viables, es que existe una falla como tal y y el trabajador aún así seguiría perenne en el caso de la exposición al peligro dentro de las actividades. Y no tendrías plasmado o no tendrías contemplado el desarrollo como tal de estas actividades, ¿no? Tendrías que estar muy, muy, muy concentrado y visualizando al trabajador a cada momento para que no se accidente. Entonces, es importante resaltar que para cada riesgo identificado es importante que los controles cumplan con estos factores, que sean viables, que sean eficaces y que estén de acorde a la jerarquía de controles. Hemos llegado a esta parte y vamos a desarrollarlo de manera resumida, por decirlo así, ya que lo que más me importa en este caso es tratar de desarrollar un caso práctico sencillo para que se pueda contemplar, ¿no? Para que se pueda visualizar cómo es este proceso de la elaboración de la elaboración de un IPRC. Recordemos que los documentos como tal, los ejemplos o los anexos como tal, ya te las brinda la ley y sus reglamentos y sus decretos, ¿de acuerdo? Si tú quieres utilizar esos anexos, pues los puedes usar, no hay ningún problema. Pero si quieres utilizar un modelo que va de acorde a lo que tú crees conveniente y que está involucrado, está inmerso dentro de, pues lo puedes hacer, no hay ningún problema, ¿sí? Entonces, para poder desarrollar un hiper C como tal, es importante contemplar 6 pasos, ¿sí? En este caso, como paso principal, definir el alcance o hacia dónde quiere llegar el hiper C es un factor importante, es decir, a dónde va a llegar, ¿no? Y quiénes están involucrados, quiénes van a estar con el contexto, cuándo lo van a hacer, qué es lo que van a desarrollar. ¿No? Entonces es importante definirlo ya que esto nos va a permitir dar un mayor alcance a la identificación de peligros por actividad que estos van a desarrollar. ¿De acuerdo? Entonces, existe un sinnúmero de actividades, un sinnúmero de etapas, un sinnúmero de procedimientos, etcétera, ya que en este caso lo importante es dentro del proceso definir, ¿no? Definir cada etapa, con lo cual podemos establecer estos criterios y recordando la diapositiva anterior, viendo que los controles en específico son establecidos de manera viable, clara y concreta. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el evaluar, ¿no? Identificar los peligros tiene que ver bastante con el alcance que éste pueda definirse dentro de los riesgos como tal. Entonces, al identificarse los peligros, podemos definir que ya podríamos establecer una evaluación de los riesgos. Y dentro de esta evaluación, como su propio nombre lo dice, es que vamos a identificar la probabilidad y la severidad que éste puede involucrar al trabajador como tal. ¿De acuerdo? Entonces, al identificar los peligros, evaluamos los riesgos. Y visualizando el nivel de riesgo que éste puede tener, podemos determinar los controles que estos puedan definirse dentro del IPRC general. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el documentarlo también tiene que ver bastante con el procedimiento de la definición del IPRC general con el IPRC continuo. ¿De acuerdo? Son dos documentos que si bien es cierto se llaman o tienen la misma definición, sin embargo, el IPRC general es el documento, su propio nombre lo dice, ¿no? General, que es decir, desarrolla o relaciona todas las actividades establecidas para la cual la empresa tiene su sustento viable.
En el caso de las actividades del IPRC continuo, es un documento que se llena antes de iniciar estas actividades. ¿De acuerdo? Son dos documentos diferentes. Y como último paso, tras la documentación de este IPRC, es importante resaltar la actualización o la mejora continua que éste puede recibir. Dentro del Sistema Integrado de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo ideal es de que tras la evaluación que ya se había mencionado en el módulo anterior, es importante revisar que todos los criterios establecidos dentro del IPRC general te ayuden o se contemplen a continuar con la prevención de peligros. Sin embargo, si es que existiera o si es que se observara un nuevo peligro, pues evidentemente, ¿qué es lo que debemos realizar? Actualizar este documento como tal y realizar la comunicación previa para que todos los trabajadores, desde el nivel jerárquico más alto hasta el nivel jerárquico más bajo, pues lo conozcan. Para que en estos casos también el personal como tal de toda la organización sepa o entienda de que existe un nuevo peligro y que ha sido identificado dentro de la evaluación de seguridad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los contextos que debemos contemplar dentro de la evaluación como tal? En el caso de la definición del alcance, que puede ser por áreas, los procesos como tal, como les comentaba, y las actividades, ¿no? En el caso de la identificación de los peligros, estos están ya contemplados de manera directa por actividad y por puesto de trabajo. Ojo que el trabajador de limpieza no tiene las mismas actividades, por decirlo así, que un supervisor como tal. No todas las actividades que tiene que desarrollar un trabajador de limpieza los contempla un supervisor de seguridad, por ejemplo, ¿no? El supervisor de seguridad no tiene las mismas funciones que un supervisor de operaciones y así viceversa. Entonces, por cada puesto de trabajo también se deben utilizar este tipo de identificación de peligros. En la imagen podemos apreciar de que existen niveles de riesgo, pero esto se da ya por la fórmula antes vista, ¿no? Que es el nivel de riesgo es igual a la probabilidad por la severidad que estos puedan tener. Y dependiendo mucho de las actividades, pues el nivel de prioridad de acción inmediata pues tiene que ver bastante. Entonces, en estos casos, la identificación del mismo tiene que ver con varios puntos en realidad, desde lo más bajo, desde lo trivial o un nivel más bajo hasta un nivel intolerable o importante, ya que en estos casos el nivel significativo que estos puedan tener dentro de la medida de control, pues deben establecerse para la mejora continua del sistema integrado de gestión como tal de la empresa. Entonces, el nivel de acción tiene que establecerse, ¿no? ¿Cuál es digámoslo así, la actividad más importante que se debe contemplar en- dentro de las actividades, ¿no? Está la actividad, entonces esta tiene la prioridad de acción uno, ¿no? En el caso de lo más trivial, ojo que no desmerece que por ser en un nivel muy bajo no se le va a tomar la importancia necesaria. No, al contrario, también es parte y también se debe tomar en cuenta, pero el problema no debe, digámoslo así, no debemos contemplar de que lo trivial se pueda convertir en intolerable. ¿De acuerdo? La determinación de controles, ya lo habíamos mencionado, el establecer los controles existentes y adicionales y viables, sobre todo para poder contemplar una garantía, una garantía de prevención para el trabajador, el documentar este proceso, y es ahí donde ya viene la elaboración del IPRC, y los procedimientos como tal por cada actividad o por cada peligro que también ha sido identificado y los registros del mismo, ya que tras su comunicación, el supervisor o el encargado de seguridad debe registrar cada actividad que ha desarrollado tras su comunicación del mismo. Es importante resaltar que la actualización, como ya se había mencionado, implica cambios en los procesos de las actividades para evitar los incidentes, accidentes, tras las inspecciones que esta persona o el comité pueda desarrollar como tal. Como ya les comentaba, el tema de la probabilidad o en cómo podemos evaluar los riesgos
qué tan probable, ¿no? ¿Qué frecuencia, con qué frecuencia puede ocurrir un evento? ¿Y qué criterios se consideran en la probabilidad, ¿no? La probabilidad pues se evalúa la frecuencia de exposición, cuántas veces puede suceder, el número de personas expuestas, las condiciones de trabajo, experiencia del trabajador, porque es un factor muy importante también aquí. Como les comentaba, ¿no? Existen personas que se basan en el exceso de confianza para continuar. Y el nivel, como tal, la severidad tiene que estar o estar relacionada con la magnitud del daño que éste pueda haber alcanzado, que puede ser una lesión leve, incapacitante, grave o mortal, o como tal daños significativos también en el ambiente, ¿no? En estos casos, como ya les comentaba, el nivel de riesgo se clasifica, ¿no? Ya dependiendo mucho de qué criterios tú debas contemplar o debas analizar, es importante resaltar que la fórmula con la cual tú vas a trabajar para poder establecer el nivel de riesgo es la probabilidad por la severidad. ¿De acuerdo? Una vez ya definido este contexto, pues podemos clasificarlo si es que según el nivel establecido o alcanzado, puedas darle una interpretación, ya que el I per se denomina o se basa en interpretaciones como tal. Muy bien. Entonces, para terminar y poder pasar a este ejemplo, ¿de acuerdo? Es importante resaltar de que el I per se, como tal, no es solamente un documento, en realidad es una herramienta que nos ayuda a poder prevenir los peligros. Una cosa es que el trabajador conozca de manera mental que existe peligro, sí, por mis actividades, pero no sabes o no sé, él no sabe a qué peligros en realidad está expuesto. Entonces, este I per se me ayuda a mí a identificar bajo qué peligros por actividad estoy expuesto y me ayuda a poder también tener conciencia, ¿no? Recordemos en módulo uno que nos hablaba sobre la conciencia de seguridad, ¿no? En este caso, la identificación de peligros es una responsabilidad que la asumimos todos los que estamos dentro de la organización, porque nos permite controlarlos y sobre todo minimizar los riesgos existentes dentro de las actividades. Entonces, muy bien. Pasemos, ya hemos visto, queridos estudiantes, ya hemos visto la parte teórica, por decirlo así. Vamos a pasar a la parte práctica y vamos a desarrollarlo a la brevedad posible, ¿sí? Entonces, permítame por favor abrir voy a dejar de compartir en este caso el PPT. Muy bien. Como podrán apreciar, en este caso hay una tabla. Esa tabla me va a permitir a mí o me va a ayudar a poder establecer la probabilidad y la severidad del nivel de riesgo. Recordemos que en estos casos es importante contemplar, ¿sí? Es importante contemplar las actividades que vamos a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso lo que vamos a contemplar, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo práctico de una elaboración de I per se general, ¿sí? Un minuto, por favor. Parece que tengo un problemita. A ver, un toque. Bien, ahora sí, correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? El ejemplo práctico, como tal, vamos a desarrollar una actividad de traslado de personal. ¿Sí? La actividad se va a llamar traslado de personal, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner por acá, traslado, actividad como tal, actividad. Vamos a imaginar que nosotros somos una empresa que presta servicios de transporte privado para una X empresa, ¿no? Entonces nosotros nos dedicamos al traslado de ese personal.
¿Ya? Muy bien, entonces ya tenemos una actividad con la cual o la actividad que vamos a evaluar como tal para establecer cuál es la descripción que vamos a utilizar. Entonces, recordemos qué es lo que nos comentaba o qué es lo que debemos contemplar dentro de las actividades de la identificación de peligros y evaluación de riesgos. El primer contexto es el alcance. ¿No? Entonces, como tal, el alcance tiene que ver bastante con la descripción del proceso, ¿no? Entonces, en este caso, la descripción como tal, bueno, ya yo, bueno, tengo, ojo que esto es un ejemplo, esto es algo que no se establece como tal dentro lo podemos desarrollar todos en realidad, ¿no? En este caso, la descripción del proceso es el traslado del personal de un punto de concentración hacia un centro de trabajo o un entorno. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo por aquí, ya lo tenemos plasmado. ¿De acuerdo? Ya, ojo que aquí yo ya estoy contemplando un avance para poder hacerlo más dinámico. ¿De acuerdo? Entonces, ya tenemos una descripción, pero ojo que dentro de esta descripción tenemos que detallar el alcance. ¿De acuerdo? El alcance. Entonces, dentro del alcance como tal, podemos establecer hacia quiénes están o hacia dónde está dirigido el alcance. En realidad está a los conductores, ¿no? ¿A quiénes más? A los trabajadores que son transportados. ¿Quiénes más creen ustedes que deben estar inmersos o estar dentro del alcance de esta actividad? Los supervisores, los famosos supervisores de transporte, ¿no? Supervisores de transporte. Ok, listo. Entonces, en este caso, este es ya prácticamente parte de la descripción de el alcance, ¿no? O sea, dentro de la descripción de la actividad tenemos el famoso alcance. Ahora, ¿qué medios de transporte? Obviamente se van a utilizar o en este caso se han identificado, ¿ok? Para una empresa de transporte, pues podemos tener una camioneta, un bus, porque también utilizan, o cualquier camioneta, bus, minibús, vamos a ponerle, ¿ya? Ok, listo. Entonces ya hemos definido el alcance, el medio de transporte y qué frecuencia. Aquí hay un factor importante. ¿Qué frecuencia se va a desarrollar esta actividad del traslado de personal? Generalmente se utiliza esta frecuencia dependiendo mucho de la cantidad de días o de la cantidad, si es que existen, bueno, existen empresas que trabajan bajo régimen, hay empresas que lo desarrollan de manera diaria. Entonces vamos a poner que se utiliza de manera diaria. Ok. La frecuencia del traslado va a ser de manera diaria de estos trabajadores. Correcto. Entonces, aquí ya nosotros hemos definido parte de lo que corresponde a la descripción del proceso, como tal, ¿ya? Entonces, aquí en estos casos ya hemos definido la descripción del proceso. Ahora, qué es la segunda parte de la tarea como tal? El desglose de las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Vamos a poner por acá, desglose de actividades. Correcto. Entonces, en el desglose de actividades, para que nosotros podamos contemplar estas actividades o, digamos, las subetapas, por decirlo así, es que primero debemos contemplar el paso a paso del traslado. ¿Sí? Y vamos a detallarlo de la siguiente forma, ¿no? En realidad, en realidad, para que un hiper-C se dé o se desarrolle de manera correcta, debemos definir de que para que un hiper-C general se pueda desarrollar de manera correcta, lo primero que se debe gestionar es descomponer cada paso a paso de las tareas. Entonces, como punto número uno del desarrollo de estas actividades,
el ingreso del personal al vehículo, ¿no? ¿Cuál es el subproceso? El ingreso del personal al vehículo, luego viene la acomodación y el uso del cinturón de seguridad, que eso también es un factor importante dentro del traslado de personal. ¿Quién va a hacer la conducción y el desplazamiento? Bueno, en realidad conducción y desplazamiento del vehículo, bajo qué criterios, qué cantidad de kilometraje o qué nivel de kilometraje va a utilizar, o el nivel de velocidad, por decirlo así, y el descenso, ¿de acuerdo? El descenso del personal en el destino, ¿sí? Y el retorno del vehículo tras la culminación de esta actividad. Entonces, aquí nosotros hemos contemplado cinco etapas del traslado del personal, ¿de acuerdo? Dentro del traslado del personal. Entonces, correcto. Muy bien, ingeniero, pero hasta ahí no hemos llegado a la identificación. Correcto, está bien, no te alteres. Pero es importante destacar que dentro de la identificación de los peligros, ya una vez que nosotros hemos desarrollado el desglose, recién viene la identificación de peligros, ¿ya? Entonces, en este caso, aquí ya entra lo bueno. Entonces, dentro de la identificación de peligros, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Ah, correcto, el desglose de las actividades. Entonces, como primer punto, vamos a contemplar, ¿sí? Vamos a contemplar que en el ingreso del personal al vehículo, que es como decir la tarea uno, ¿sí? Entonces, ¿qué peligros encontramos en la identificación de los peligros como tal? Entonces, superficies resbalosas, porque puede ser que, es- que se trabaje en ambientes húmedos. El desorden del vehículo, que también son factores por las cuales suceden accidentes, que no exista una iluminación adecuada dentro del transporte. Y vamos a poner que hemos identificado estos tres peligros, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a poner por acá, ya, correcto. Entonces, en este caso, ya hemos definido la etapa uno. Correcto. Vamos a la etapa 2. Vamos a hacerlo lo más resumido posible para poder aprovechar el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué peligros hemos encontrado en la acomodación y el uso del cinturón? Obviamente, pues que existen personas que no son condescendientes con que utilicen el cinturón. Ah, no, no puedo moverme mientras me trasladan, quiero dormir un ratito más, te dicen, ¿no? Entonces no se colocan el cinturón de seguridad. Y otro factor importante que es el exceso de pasajeros. Generalmente cuando suceden este tipo de actividades, y si en caso es una empresa informal, porque existen empresas informales que prestan servicios todavía, eh, suelen gestionar o suelen considerar el trasladar personas que no pertenecen a la empresa con tal de ganar un sencillo, con tal de ganar algo más, ¿no? Para el café todavía te dicen, ¿no? Entonces, el exceso de pasajeros es un factor también, un peligro, porque expones a los trabajadores a que estos puedan ser asaltados en el camino, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuáles son la identificación de los peligros en el tercer punto, que es la conducción y desplazamiento del vehículo? Ah, correcto, ingeniero. Mira, ¿sabes qué? Lo que yo he encontrado es las condiciones de la vía, ¿no? De las condiciones del transporte, de la carretera, cómo se encuentra, ¿no? A veces el trabajador puede levantarse, puede haber descansado correctamente y en este caso, pues llega con los riñones matados, ¿no? Entonces, fatiga del conductor, otro factor, ¿no? En este caso, los conductores son las personas que menos, digo yo, ¿no? Que menos deberían estar fatigados, ya que al ocurrir una fatiga puede ocurrir un accidente con el trabajador y los trabajadores que son transportados. El exceso de velocidad, que es también un factor. Recordemos que las empresas de transportes siempre están limitadas a un nivel de velocidad y si estos incurren a un exceso, pues podría suceder un accidente.
las distracciones, ¿no? El uso de celular, eso está dentro de los procedimientos como tal. Y las condiciones climáticas. Generalmente, cuando existen condiciones que no prestan para poder desarrollar el servicio, pues inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Se retorna, no se sale ese día, ¿no? Ahora, en el cuarto punto, ¿de acuerdo? En el cuarto punto, que es el descenso del personal, pues lo que ya hemos visto, ¿no? En este caso, el famoso no uso de tres puntos de apoyo al momento de descender del vehículo, ¿no? Las caídas al mismo o distinto nivel. En este caso hemos contemplado caídas al mismo nivel, ya que, bueno, ¿no? Por temas eh, de resumen, ojo que este es un ejemplo práctico, ¿sí? Entonces, y en este caso, el tránsito vehicular cercano, ¿no? Ojo que a veces no encuentras una parada o no encuentras la parada exacta, pues sí. Y si al conductor se le ocurre bajarte en un punto que no está autorizado, pues te abstienes a que pueda pasar un vehículo cercano y pueda sufrir un accidente de tránsito, ¿no? Y como último punto, el retorno del mismo vehículo, ¿no? El retorno del vehículo tras haber ya eh, trasladado al personal. Y en este caso, dependiendo mucho de la distancia, ¿no? La distancia al conductor le puede gestionar una fatiga o le puede ocasionar o en este caso la conducción prolongada, ¿no? A mayores distancias se requiere mayor descanso, ¿no? Entonces, ya hemos desarrollado la identificación de peligros como tal tras el desglose de actividades. ¿De acuerdo? Entonces, una vez identificados los peligros, ¿qué es lo que viene a continuación, ingeniero? Ah, ya, correcto. Lo que corresponde es ya la evaluación de los riesgos. Entonces, vamos a poner acá, ¿de acuerdo? Evaluación de riesgos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para la evaluación de riesgos, yo por acá tenía ya mi tablita. Esta tablita ya me va a ayudar a manera de ejemplo para poder establecer qué nivel, pues, ¿no? Qué nivel tiene de probabilidad o nivel de severidad que la identificación de los peligros y su evaluación de los riesgos tenga que ver con el traslado de personal. ¿De acuerdo? Entonces, pero primero lo primero vamos a desarrollarlo como la parte práctica ya, ¿no? Entonces, en este caso hemos definido 5 puntos. En este caso, el ingreso al vehículo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pequeña tablita por acá. ¿De acuerdo? Vamos a contemplar lo que corresponde a las tareas. A las tareas, ¿sí? Luego tenemos peligro. Luego tenemos el riesgo, ¿sí? En esta parte de acá, pues ya vamos a colocar lo que corresponde. A ver, vamos a ver si puedo establecerlo. Vamos a poner esto por acá. De acuerdo, vamos a poner esto por acá arriba. Para, digamos, un poco, ahorrar el espacio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a, vamos a hacer un poquito de juego, evaluación de riesgos. Ok. eh, Tenemos que colocar acá la probabilidad que por lo general se identifica con con la letra P, la severidad, que ojo se identifica con la letra S, ¿sí? Poner esto un poquito más acá, vamos a poner unas cuantas, esto por acá, listo. Listo, entonces, ¿qué más nos toca? El nivel de riesgo, ¿de acuerdo? El nivel de riesgo, el nivel, ¿sí? El nivel. Y en esta parte, que por lo general, bueno, vamos a poner un poquito más de espacio, ¿sí? Y aquí viene lo que corresponde a los controles existentes. Dentro de la matriz, ¿sí? Dentro de la matriz, cuando nosotros vamos este,
a desarrollarla, generalmente lo que buscamos es de que, o qué es lo que debemos contextualizar, es de que en estos casos deben existir controles existentes o ya deben estar definidos algunos controles existentes, ¿no? Y así como controles existentes, vamos a ponerle controles adicionales, ¿sí? Vamos a ponerle controles adicionales. Entonces, ojo que dentro de estos controles, aquí ya tiene que entrar a tallar, vamos a poner por aquí un poquito para que se ponga, para que se pueda entender. En este lado, ya tiene que ver la jerarquía de controles, en este espacio de acá. ¿De acuerdo? Ya tiene que ver bastante la jerarquía de controles. ¿Y por qué me refiero a la jerarquía de controles? Porque, bueno, aparte de que en el mismo espacio te lo dice, la importancia de haber definido cada espacio, cada aspecto, tanto de la jerarquía de controles, saber, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que vas a usar o qué es lo que vas a desarrollar? Ya sea tanto en los aspectos como en la jerarquía de ingeniería, en la jerarquía de iluminación, sustitución, controles administrativos, uso de equipos de protección personal. ¿De acuerdo? Entonces, en las tareas que van a ir, ok, ingeniero, ¿qué va a ir? El desglose de actividades, como tal. ¿De acuerdo? Entonces, por acá, en la descripción de tareas, vamos a ponerlo por acá, listo. Vamos a poner como desglose de tareas el ingreso al vehículo, ¿de acuerdo? En el ingreso al vehículo. Ahora, ¿qué hemos identificado dentro del ingreso al vehículo? Ingreso estas. Ingeniero, ¿esto de acá? Sí, correcto, ¿no? Entonces, estos vendrían a ser tus peligros identificados, ¿de acuerdo? Tus peligros identificados para la actividad del ingreso al vehículo. ¿De acuerdo? Entonces, acá vamos a ir definiendo, ¿sí? Vamos a ir definiendo cuáles son los riesgos que pueden estar, los riesgos definidos. Ingeniero, pero ¿qué riesgo podemos poner podemos definir? En realidad puedes identificar muchos riesgos, pero por un tema de tiempo. Sí, vamos a identificar uno general, ¿de acuerdo? Pero en realidad puedes identificar todos los riesgos posibles tras los peligros encontrados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como riesgo, vamos a ponerle que hemos uno, uno común, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Caídas, vamos a poner caídas al mismo y distinto nivel. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí ya tenemos un riesgo. Ojo que, como les vuelvo a repetir, el tema de los riesgos se identifica de manera concreta. Ahora, aquí tiene que ver ya el cálculo matemático. Recordemos la fórmula que tiene que ver con, en este caso, para poder identificar el nivel de riesgo, que es la probabilidad multiplicada, perdón, multiplicada por la severidad. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso ya nos define o nos podría especificar, en el caso de la probabilidad, como les comentaba, aquí tiene que ver la experiencia, la cantidad de trabajadores expuestos, el nivel jerárquico, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, la probabilidad se detalla, ¿no? Según, en estos casos. Vamos a poner, por ejemplo, que sea, ya, ok, superficies resbalosas, desorden alrededor del vehículo, iluminación deficiente. Ok, en este caso, superficies resbalosas, caídas al mismo y distinto nivel. eh, a ver, ok, de acuerdo, ok. Ok. Las superficies resbalosas vamos a contemplar que es una probabilidad. ¿Cuántas veces cuál es la frecuencia que una persona cuando se va a trasladar
pueda sufrir una caída por una superficie resbalosa, ¿no? Dependiendo mucho del criterio climático, etcétera, ¿no? Los tiempos. Pero vamos a imaginar de que, ok, es una probabilidad media, vamos a ponerlo así, una probabilidad media. Correcto. El nivel o la severidad tiene que ver bastante con la identificación de los niveles que nosotros hemos definido en realidad también, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a imaginar, ya, vamos a imaginar que es una severidad grave, ¿no? Porque recordemos que las unidades tienen, en este caso los buses, los minibuses, tienen peldaños, ¿no? Entonces, si esta persona se resbala y cae, y cae mal, puede que con su mismo peso se fracture un brazo, tengamos que acudir, tengamos que llevarlo a una unidad médica para que pueda ser atendido, etcétera, ¿no? Entonces, el nivel aquí tiene que ver bastante con qué nivel tenemos tras el resultado, ¿de acuerdo? ¿Qué nivel tenemos tras el resultado? Entonces, el resultado que nos arroja tras la multiplicación de la probabilidad con la severidad nos arroja un nivel 4. Entonces, el nivel tiene que ver, ¿cuál es el nivel? Medio, ¿no? Medio. Entonces, el nivel de exposición a riesgo es medio, ¿de acuerdo? Listo. Ahora, el desorden alrededor del vehículo. Esto ya más que tiene que ver en relación con el conductor, correcto. Entonces, vamos a poner media porque se ha visto que existen trabajadores que no realizan sus mantenimientos de limpieza previo antes de utilizar sus unidades y ha sido temas de sanciones. Y eso resulta con un tema en particular, ¿no? Que si bien es cierto, tiene que ver con un tema de limpieza, pero es un nivel de severidad que en ocasiones puede ser grave, porque puede suceder que el trabajador haya tenido un mal día y quiere reportarlo, etcétera, como que también puede llegar al nivel de que puedan conversar con el conductor y le dicen, no, mira, ¿sabes qué? Por favor, limpia tu unidad porque hemos encontrado ciertas cositas ahí y no tenemos que soportar ello, ¿no? Entonces, vamos a colocarle un nivel leve porque, bueno, no, según el criterio, eh, no se ve contextualizado o no se materializa, por decirlo así, como tal, un accidente que tenga que ver con un tema físico, ¿sí? Entonces, le colocamos leve bueno, ¿no? Por criterio de lo ya comentado. Entonces, al nosotros observar la probabilidad por la severidad, también nos arroja un nivel medio, ¿correcto? Entonces, iluminación deficiente. Ok, aquí sí hay un punto en particular que si bien es cierto, no suele suceder si es que en caso el conductor lo reporta, pero es importante resaltar de que si no se reporta de manera inmediata, pues eso puede suceder o puede contemplarse en un problema. Ahora, en estos casos, sí hay que considerar que el nivel puede ser que incluido, ¿no? Un tema bajo, sí, porque no se especifica o las empresas como tal no contratan empresas de transportes que tengan deficiencias en su servicio. Entonces, para poder pasar esos criterios, pues inmediatamente, ¿qué es lo que hacen? Inspeccionan las unidades. Entonces, al inspeccionar las unidades, ¿qué sucede? Verifican, ¿no? O sea, esta unidad no pasa porque no tiene iluminación, correcto, no entra. Esta unidad sí pasa porque evidentemente lo tiene, ¿no? Entonces, es un criterio de inspección como tal, ¿no? Entonces, dicho esto, en un nivel de probabilidad que pueda suceder uno por lo mismo de las inspecciones que las empresas lo desarrollan. Sin embargo, la consecuencia en estos casos incluido puede ser hasta mortal, porque si la persona en el momento del traslado se tropieza y encuentra un desorden o encuentra una botella, se resbala y cae mal o cae de cabeza, por decirlo así, puede sufrir unas contusiones, incluido hasta la muerte, una muerte cerebral, ¿no? Por el mismo impacto que éste pueda sufrir.
Entonces vamos a ponerle acá un nivel de severidad 3. Por ende, esto es un nivel mortal. ¿De acuerdo? Entonces, muy bien. Hasta ahí ya hemos identificado, ojo, vamos a desarrollar solamente esta etapa para poder prevenirnos en el tema del tiempo. Sin embargo, es importante definir de que en el caso de que tras la identificación de los peligros y los riesgos y hemos desarrollado en este caso, la evaluación de los riesgos como tal, pues es importante que sepamos definir algo, que los controles nos van a permitir saber en qué nivel se encuentra la gestión de seguridad. Entonces, basándonos en esto, un control existente que podemos definir para poder disminuir las caídas al mismo nivel, al distinto y mismo nivel, pues podemos definir un control existente, orden y limpieza. Orden y limpieza de la unidad, ¿no? Que si se cumple, pues evidentemente vamos a tener una solución. Y un control adicional que nos pueda ayudar a poder mantener el tema el tema bueno, no de solucionar ese tema de la jerarquía de controles. Ah, correcto. Entonces vamos a hacer una inspección previa y una señalización como tal, ¿no? Porque recordemos que para poder desarrollar esa actividad de transporte, el conductor o el que va a desarrollar las actividades de transporte, pues este debe definir de que la inspección tiene que desarrollarse sí o sí como parte de su procedimiento. Ok, en esta parte, y sí ya para poder resumirlo, tenemos que considerar que tras la jerarquía de controles existentes, tenemos que contemplar, ¿sí? Tenemos que contemplar que la jerarquía de controles existentes tiene que ayudarnos a poder mejorar esto. O sea, este ya es como que un análisis previo, un antes, por decirlo así. Entonces, aquí ya hemos definido, pues, ¿no? Ya tenemos el antes y ahora, eh, tras establecer ya la jerarquía de controles, ¿no? Con el tema del orden y limpieza, los controles adicionales que podríamos definirlo, ¿qué tan probable puede pasar de que una persona pueda caerse, ¿no? Ah, ok. Entonces, ya hemos realizado los controles, ok, correcto. Vamos a establecerle que en estos casos, pues, vamos a establecerle que ya el nivel no es medio, sino bajo. Bueno, ya hemos evaluado, ya hemos hecho la inspección, ya hemos hecho de que el personal se involucre, ya hemos desarrollado las actividades. Entonces, en este caso, ya el nivel de severidad, es decir, la frecuencia y el nivel de severidad de que éste pueda materializarse, va a reducirse. Entonces, al bajarse, este se convierte en bajo. Uy, perdón. ¿De acuerdo? Entonces, ya en este proceso, ¿sí? Ya en este proceso, ya hemos desarrollado la evaluación como tal. Entonces, dentro del mismo, ¿sí? Dentro del mismo, ¿qué otro control, qué evaluación podríamos definir? ¿Qué más podríamos decir? Ah, ok, ya se redujo el tema del desorden alrededor del vehículo, ¿no? O en el interior del vehículo. Ah, ok, correcto. Entonces ya la probabilidad de que se materialice una caída al mismo distinto nivel y su severidad también va a ser la misma, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que ya estamos controlando, ya estamos teniendo en cuenta que la jerarquía de controles nos está ayudando en este aspecto. Ahora, en el caso de la iluminación deficiente, correcto, ok. En este caso, la probabilidad, si bien es cierto, se va a mantener, porque obviamente por la misma inspección que se desarrolla las unidades. Sin embargo, en el caso de la severidad, ya al momento de levantar estas observaciones, si es que se detecta como tal, pues
ya nosotros en la frecuencia, no quiere decir de que ya sea solucionado el problema, sino que vamos a estar latentes a que ya una vez levantado la observación del cambio de foco, por poner un ejemplo, ya se haya desarrollado que el foco sea compatible con las conexiones eléctricas de la unidad. Si es que este, por ejemplo, no está contemplado o no es el adecuado y que de un momento te funcione en un momento y que después de 3, 4 días, bueno, de nuevo se queme, entonces es un factor que sí lo debes contemplar ya para una evaluación del sistema eléctrico de la unidad. ¿De acuerdo? O de compatibilidad de equipos, ¿no? De materiales. Entonces, en este caso, tras ya la evaluación, ¿sí? Tras ya la evaluación, el orden de limpieza, las inspecciones previas y tras el análisis, podríamos decir de que ya ya hemos controlado la parte mortal, ¿no? De que una persona se pueda tropezar dentro de la unidad, pueda caer mal y pueda morir. Entonces, ya hemos controlado o ya hemos desarrollado una matriz general. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, aquí por temas de tiempo, por temas de tiempo, no se ha desarrollado todos los peligros como tal. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede aquí? Ya, por ejemplo, en este caso, ya hemos desarrollado el ingreso del vehículo personal. Ahora tocaría, pues, ¿no? La acumulación y el uso de cinturón de seguridad en este caso, ¿no? Em, es importante resaltar de que todos los peligros y todos los procesos tienen que verse de manera ordenada, ¿sí? Tienen que verse de manera ordenada, porque el documento es el IPRC, vamos a ponerle por acá, IPRC, ¿ya? General, ¿ya? Este documento te va a ayudar a ti, ¿no? Te va a ayudar a que puedas plasmar todos los criterios relacionados, ¿sí? Entonces, es importante que que una vez que ya vas identificando todas las tareas, todos los procesos, la jerarquía de controles, determines que el nivel de riesgo no siempre, no no te va a ayudar, por ejemplo, por poner un ejemplo, de mortal va a pasar abajo de la noche a la mañana. No, es un tema de evaluación como tal, ¿sí? Entonces, tras ello, pues ya se aplica lo que, como les comentaba, la jerarquía de controles, ya se realiza una inspección previa, se desarrolla... se desarrolla como tal una comunicación previa, ya hiciste, ¿no? Tu llenado de registros, etcétera, ¿no? Entonces, es importante resaltar que este proceso, este procedimiento, no es solamente de llenarse, no es solamente de llenarse. Tienes que cumplir ciertas etapas, que ya las hemos visto en esta parte de acá. ¿De acuerdo, muchachos? Ok. Entonces, yo voy a compartir esta hojita, ¿sí? Voy a culminarlo para que puedan visualizar cómo en realidad debería haber un documento como tal. En este caso ya el IPRC general tiene que ver con otras denominaciones, incluido acá tiene que ver código, fecha de elaboración, página, que son criterios que están contemplados en los fundamentos de seguridad y tiene que estar dentro de el análisis del sistema integrado de gestión del área de seguridad y salud en el trabajo. Bien, muchachos, entonces ha sido un gusto haber compartido con ustedes esta sesión. Recordemos mucho que la seguridad no es solamente eh, estar, ¿no? Estar detrás del trabajador, sino lo que tenemos que hacer con las personas. Nosotros como parte del área de seguridad debemos contemplar una conciencia, ¿no? Y es importante resaltar el vínculo participativo de las personas de manera activa para poder identificar estos peligros y riesgos y poder plasmar un IPRC y los documentos de gestión de manera real, ¿de acuerdo? Entonces, conmigo será hasta otra oportunidad.
Espero que tengan un bonito día. Cuídense mucho. Hasta luego.